Hola nuevamente. Hablemos ahora de la digitalización del gobierno y cómo esto los lleva a ser más ágiles y flexibles. Para este espacio tenemos a Enrique, que nos contará en qué consiste esta transformación digital que atraviesan los gobiernos. Bienvenido, Enrique. Para entender el proceso de transformación digital del gobierno, debemos remitirnos a la década de los 70, cuando se empezó a aplicar la tecnología digital en las funciones de los gobiernos con el fin de garantizar la efectividad de las políticas públicas. Esta etapa se reconoce por generar oportunidades de avances significativas para los gobiernos y sus funciones, en etapas críticas como lo que fue, por ejemplo, la crisis económica del 2008. De 2016 nos encontramos en una nueva etapa de madurez, en la cual pasamos de un gobierno electrónico al gobierno digital. Aquí el uso de las tecnologías digitales y los datos es cada vez mayor por parte de los gobiernos, como una estrategia de modernización y generación de valor público. Ahora, para entender la evolución progresiva de los gobiernos en su transformación digital, vemos esta imagen en pantalla. Como verán, la primera etapa en la cual los gobiernos incorporan tecnologías y datos a sus funciones se denomina gobierno análogo. En la siguiente etapa se denomina gobierno electrónico, luego de la cual viene el gobierno digital y finalmente está el gobierno inteligente. Dependiendo del enfoque que le otorguen al uso de las tecnologías y al uso que les den a los datos, los diferentes gobiernos se pueden clasificar en una u otra etapa, es decir, es flexible. Cada etapa determina qué retos típicos pueden esperarse y qué avances deben lograrse antes de seguir en la transformación. Gracias, Enrique. Teniendo en cuenta lo que nos expones, ¿cuáles dirías que son las capacidades de un gobierno inteligente? Es decir, de un gobierno que está en la última etapa hacia alcanzar la transformación digital. Las capacidades de un gobierno inteligente son varias. Puedo destacar los servicios digitales a los ciudadanos, el uso de datos para toma de decisiones, integrar nuevas tecnologías a los procesos internos, y los datos mismos son de fácil acceso y reuso para habilitar la innovación digital y los servicios públicos, es decir, datos abiertos. Enrique, esto suena como un proceso complejo de transformación. Seguramente hay muchas razones para embarcarse en el proceso. ¿Tienes algún ejemplo de cómo los gobiernos inteligentes mejoran los servicios a los ciudadanos, por ejemplo? Claro, en pantalla vemos una imagen que ilustra cómo el gobierno inteligente utiliza la tecnología y los datos para mejorar sus capacidades relacionadas con la prestación de servicios, con la toma de decisiones y con los procesos internos y generación de datos. Razones como estas hacen que la causa GovTech tenga sentido a pesar de sus barreras inherentes. Por ejemplo, como se puede ver, para mejorar nuestras capacidades en la prestación de los servicios podemos incorporar una plataforma de pagos virtuales, portales de servicios al ciudadano, de empresas y a nivel de procesos y automatización de transacciones. Muchas gracias. ¿A qué se refiere la generación de datos y su uso a través de la tecnología? Esta es una gran pregunta. De nada nos sirve recopilar datos al azar, sino que debemos preguntarnos cuáles son estos datos que efectivamente podrán guiar nuestra toma de decisiones en pro de los ciudadanos. Los gobiernos generan datos en prácticamente todas sus operaciones. Estos datos nos permiten saber más allá de ellos y sus interacciones. El desafío que tienen los gobiernos es que estos datos sean de calidad, interoperables y reutilizables, para que nos permitan tomar decisiones de manera rápida y basadas en evidencia. Fabuloso, muchas gracias. Para finalizar, ¿podrías contarnos el ejemplo de algunos países que hayan transitado a gobiernos inteligentes de manera efectiva o estén en ese proceso? Afortunadamente hoy en día son varios los países incursionando en GovTech y liderando la partida. Algunos de estos a nivel mundial son el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, Corea del Sur y Japón. En Iberoamérica están otros como Colombia, España, Portugal y Brasil.